Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Tras la Huella by Re. Yo soy Regina y si os apasionan las historias crime, estáis en el lugar correcto. Cada viernes os traeré un nuevo caso, así que si no os lo queréis perder, os pido que os suscribáis y que me deis un like si os ha gustado el vídeo. Hoy os voy a hablar de un caso ocurrido a finales del siglo pasado, en 1999, y es un caso de sobras conocido en España, pero como sé que tengo muchos seguidores de Latinoamérica, quería también que ellos lo conocieran. Para los que ya lo conocéis, os invito de todas maneras a quedaros para conocer todos los detalles del caso Baninkoff-Caravantes. Toda esta historia se desarrolla en el sur de España, Andalucía. Empieza en Mijas y acaba en Coín. Entre estos dos pueblos de la provincia de Málaga hay una distancia de unos 20 kilómetros y entre el 9 de octubre de 1999 y el 14 de agosto de 2003 ocurren dos hechos estremecedores: la desaparición y asesinato de Rocío Baninkoff primero, y con el mismo modus operandi, casi 4 años después, le ocurrirá lo mismo a Sonia Caravantes. Y estos sucesos tendrán además una víctima colateral, y ya veréis por qué os cuento esto. Así que empecemos por la primera de ellas, que es Rocío. Es el 9 de octubre de 1999 y nos encontramos en Mijas. Mijas es un pueblo de la provincia de Málaga, Andalucía. Se encuentra en la Costa del Sol, destino muy deseado por extranjeros, que son principalmente del norte de Europa, que acuden a jubilarse o simplemente a vivir en busca del sol, playas, buena comida y buenos precios. En definitiva, una vida más cómoda de la que tienen en sus países de origen. Y es en este pueblo, Mijas, que vive Rocío Baninkoff, de 19 años. Una chica feliz. Quien la conocía dice que siempre tenía una sonrisa en la boca y que estaba siempre de buen humor. En el momento de su desaparición era estudiante de Derecho y tenía un novio llamado José. En 1999, Mijas todavía no había sufrido la fiebre del ladrillo tan brutal que ha vivido en los últimos años España, y eso hace que todavía te pudieras encontrar con algún descampado o zonas muy poco transitadas y con poca iluminación. Y este hecho es el que jugó en contra de Rocío. El 9 de octubre de 1999, a eso de las 9:30 de la noche, después de estar en casa de su novio mirando una película, se despidió de él y se dirigió a su casa. Y es que era la feria de Mijas y Rocío quería ir, pero antes quería pasar por su casa a ducharse y luego acudir a la feria. También el destino quiso que ese día José no la acompañara porque estaba cansado. Quedaron que se volverían a ver en la feria, pero finalmente José, como os he dicho, estaba cansado y tampoco acudió a la feria, porque se quedó dormido. Entre la casa de su novio y la casa de la familia de Rocío hay más o menos una media hora, y hay que pasar por una zona en la que, aunque ahora hay muchas edificaciones, en aquella época, como os he dicho antes, había una gran parte que era un descampado. Y es en ese tramo que a Rocío se le pierde la pista, y es que Rocío nunca llegará a su casa. Alicia Hornos, su madre, al ver que su hija no llega a casa, empieza a llamar al novio de la chica, a las amigas, y les pregunta por Rocío, y se asusta de verdad cuando nadie la ha visto. Nadie la ha visto en la feria ni en ningún sitio, y Alicia ya queda muy preocupada, evidentemente, y acude junto con su pareja, que en ese momento era Juan Cerrillo, a poner una denuncia. Pero mientras tanto es incapaz de quedarse con los brazos cruzados y decide junto con Juan salir a buscarla. Y hace el camino que cree que Rocío pudo haber hecho, según cuenta su novio. Desde casa de él hasta su casa, un recorrido de unos 500 metros. Y es en ese camino que se encuentra con algo que le llama muchísimo la atención, pero que sobre todo le asusta y hace que salten todas las alarmas. Una zapatilla de deporte de Rocío, sangre y un pañuelo con restos de sangre y saliva. Alicia llama a la Guardia Civil, que se presenta en el lugar de los hechos, y se encuentra un escenario inquietante. Y es que ven que hay unas gotas de sangre que empiezan a un metro de la acera y que continúan hasta el descampado, aumentando la separación entre ellas y haciéndose más abundantes. Lo que significaba que la persona que iba sangrando lo hacía mientras corría, seguramente intentando huir.
A ese punto la sangre desaparece y luego vuelve a aparecer unos metros más adelante en una cantidad importante, unos 2 litros, como si alguien se hubiera desangrado en esa zona. Y a partir de aquí el rastro de haber arrastrado un cuerpo. Ese rastro les lleva a otra zona, donde hay otro charco de sangre, grande y seco, y junto a él las marcas de un neumático correspondiente a un coche de pequeñas dimensiones que más tarde con las investigaciones se sabrá que correspondía a un modelo descatalogado unos 6 años atrás. También las declaraciones de un taxista que pasa por la zona no son nada esperanzadoras, y es que a eso de las 10 de la noche oye un grito desgarrador, proveniente de un coche que tenía las luces puestas y que estaba en ese mismo lugar donde se habían encontrado las manchas de sangre. Analizando el ADN de la sangre y de la saliva, se concluye que pertenecen a Rocío Baninkoff y el ADN encontrado en la colilla pertenece a un varón. Y aquí es cuando el caso se vuelve supermediático. Todos los medios de comunicación se hacen eco de la noticia y causa un gran revuelo social. Seguimos en Andalucía porque continúa la búsqueda de Rocío, que desapareció en Mijas, en Málaga. Tan solo se han encontrado sus calcetines y zapatillas llenos de sangre junto a este charco. Cada minuto que pasa disminuyen las probabilidades de encontrar a la joven con vida. También el padre de Rocío viaja desde Holanda a Mijas para buscar a su hija porque los padres de Rocío estaban separados. Guillermo había rehecho su vida y se había vuelto a su país de origen, y cuando supo de la desaparición de su hija, evidentemente participó durante todo el tiempo en su búsqueda. Pero realmente la que sale todo el tiempo en los medios es su madre, Alicia Hornos, y del padre no sabemos mucho más. En Mijas se organizaron vigilias, rastreos en grupo, todo el pueblo estaba volcado para encontrar a Rocío. En cuestión de semanas era un caso prioritario para la Guardia Civil, concretamente para la UCO, que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde están los mejores investigadores que hay en la Guardia Civil, y es que es una unidad de élite que ha resuelto otros casos muy complicados. Lo primero que se analiza es su entorno y el de su familia. Ya sabemos que en la mayoría de los casos los homicidios los comete alguien allegado a la víctima. Por eso investigan quién pudiera llevarse mal con ella o con su madre para ver si se podía tratar de una venganza. Y evidentemente también investigan al novio porque era la última persona en haber visto con vida a Rocío, pero enseguida queda fuera de la investigación y todo gracias a la huella del neumático que aparece en el lugar donde había aparecido la sangre, y es que José no conducía, por lo que quedó automáticamente fuera de la investigación. Me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera aparecido esa huella de neumático, qué otras pruebas hubieran tenido para descartar a su novio, porque era el último en haber visto a Rocío y no tenía una coartada sólida. Se había quedado en casa dormido, pero las únicas testigos eran la madre y la hermana, que tienen derecho a mentir para cubrir a su hijo. Por lo que, sin esa huella de neumático, creo que José no lo habría pasado nada bien. Pero por suerte esa prueba existe y hace que el chico quede fuera de la investigación. Por otro lado, ocurre un hecho curioso, y es que Clifford Stanford, que era el padre de una niña a la que Rocío cuidaba, a la que le hacía de canguro de vez en cuando, bueno, pues este hombre ofrece una suma importante de dinero para que aparezca Rocío. Da una rueda de prensa y ofrece 10 millones de pesetas, que hace 25 años era mucho dinero, y eso hace que este hombre pase también a la lista de sospechosos. Sin embargo, este hombre pudo demostrar que la noche de la desaparición ni siquiera estaba en España, por lo que también sale del foco de las investigaciones. Por tanto, siguen indagando en las personas que están cerca de la familia de Rocío, ayudando y apoyándolos en su búsqueda. Y se dan cuenta de que una mujer siempre está presente. Y averiguan que esta mujer es Dolores Vázquez, que había sido pareja de Alicia, la madre de Rocío, durante unos 11 años. Pero se habían separado hacía 4 años porque las discusiones entre los hijos de Alicia y Dolores eran bastante frecuentes. De hecho, Dolores con la que chocaba más era con Rocío, y eso también hizo mermar la relación entre Dolores y Alicia.
así que esta última acabó cogiendo a sus hijos y marchándose de la casa que compartía con Dolores. La búsqueda de Rocío sigue. Se rastrean pozos, acequias, edificaciones abandonadas y el 30 de octubre la Guardia Civil da por terminada la búsqueda. Pero el 2 de noviembre, pasados 24 días de la desaparición, unos trabajadores descubren el cadáver de Rocío entre un montón de hojarasca cerca de una valla metálica oxidada. El cuerpo estaba muy deteriorado. Se le maltrató, se le trató sin ningún tipo de cuidado y con la única intención de hacerlo desaparecer y entorpecer la investigación, que en un primer momento parecía que había sufrido algún tipo de abuso. Junto a su cuerpo había unas bolsas de basura y la ropa que llevaba el día de la desaparición, que presentaba agujeros y roturas compatibles con heridas de arma blanca, y una colilla que será determinante para la investigación, pero algún que otro año más tarde, que es una colilla de Royal Crown, una marca muy específica de tabaco británico. Y a partir de cómo se encuentra el cuerpo y las heridas que tiene, se construye una primera tesis de lo que sucedió en ese momento. Parece que lo primero que sufre es un puñetazo y por eso se encuentra la sangre en el pañuelo. Después una primera puñalada en el tórax y otras 8 puñaladas por la espalda, y eso porque suponen que en ese momento estaba intentando escapar, huir de sus captores. Pero Rocío acaba cayendo al suelo y a partir de ahí la introducen en un coche. Y es cuando dejan las marcas de los neumáticos que se encuentran en la tierra que estaba en ese momento en la zona donde desaparece. Por eso hay una gran mancha de sangre también ahí. A partir de ahí la trasladan supuestamente al lugar donde apareció 24 días después. Rocío fue enterrada en Arroyo de los Jancos, de donde provenía su familia materna. Había muchísima gente, la gente del pueblo, gente que se trasladó desde la Cala de Mijas, gente que se trasladó desde toda Andalucía para arropar a Alicia. Y en este funeral también estaban las cámaras de los principales medios de comunicación del país, que cumplían una doble función: informar del funeral y registrar a cualquier sospechoso que pudiera tener algún gesto extraño, como suele pasar. Ocurrió en el caso de Gregory, que también trato en mi canal, y como suele suceder en muchos otros casos. Pues bien, en esa despedida estaba también Dolores, que en las imágenes está muy pendiente de consolar al abuelo de Rocío, el padre de Alicia, y es que parece ser que este hombre quería mucho a Dolores. Esta mujer se había unido a la búsqueda y apoyaba a la familia en todo momento. Aunque se había separado de Alicia, habían compartido 11 años juntas y ella quería estar cerca para apoyarlos. En un cierto momento, Dolores llama la atención de una manera especial a los investigadores. Había sido pareja de Alicia y no se llevaban especialmente bien con Rocío. Dolores no es especialmente simpática. Es una mujer que se ha criado en Reino Unido, tiene un carácter fuerte y está acostumbrada a mandar. De hecho, fue la primera mujer directora de un hotel en la Costa del Sol. Y esto, su imagen de persona seria, hosca, y el hecho de que fuera lesbiana, porque estamos en 1999 y las cosas eran muy diferentes, no jugaban para nada a su favor. El detonante para que Dolores Vázquez sea uno de los principales focos de la investigación tiene que ver con su coche, un Toyota que ella conducía en esa época. Y lo que sucede es que en un momento en el que la Guardia Civil está haciendo pesquisas en el lugar donde se supone que ha desaparecido Rocío, pasa un Toyota y se para. Van 2 personas, empiezan a mirar hacia los agentes para conocer un poco lo que está pasando. Parece que están husmeando y ellos de forma casi instintiva apuntan la matrícula de ese coche y ven que pertenece a Dolores Vázquez. Alicia cuenta que cuando se separaron cada una rehizo su vida. Ella con Juan Cerrillo y Dolores también había tenido otra relación, pero ahora Alicia cuenta que Dolores quería volver con ella. Le dice a los agentes que se ha negado siempre y que a partir de ahí ha sembrado el odio entre todo lo que tiene que ver tanto con ella
como con sus hijas y por tanto con Rocío. Por tanto, el móvil para los investigadores del crimen era que Dolores veía como un estorbo a Rocío para que las dos siguieran esa relación. A ello sumamos la coartada de Dolores, que era muy débil. Declara a la Guardia Civil que ella esa noche no sale, que se queda a cuidar a su madre y a su sobrina, pero ninguna de las dos puede corroborarlo porque una era una niña muy pequeña y la otra es una señora impedida en una cama. Y además había una señora, la cocinera de un restaurante cercano a su casa, que le desmontó esa coartada. Declaró que esa noche vio cómo Dolores entraba a comprar tabaco en el restaurante y que además estaba como agitada, como si hubiera hecho deporte. Dolores a esa declaración responde que sí, que es posible que hubiera entrado a comprar tabaco, pero que debió ser en un momento en el que tanto su madre como su sobrina estaban dormidas, que fue un entrar y salir rápido de su domicilio. Pero es que a esa declaración se unió otra declaración de la empleada del hogar de Dolores Vázquez, que le costaba hablar y entender el castellano porque era ucraniana. Esta mujer cuenta que necesitaba librar unos días y se lo pide a Dolores, pero a esta no le parece una buena idea porque en su casa tenía a su madre enferma y además estaba ayudando a la búsqueda de Rocío y apoyando a la familia. Así que Dolores, para hacerse entender con la empleada del hogar, con la que casi tenían que hablar por señas, coge una foto de Rocío, de las que estaban colgando por las calles, y empieza a sacudir y señalar fuertemente con un cuchillo la foto diciendo: «Este es mi problema, este es mi problema», para explicarle que Rocío había muerto apuñalada, y esto se trasladó a los medios de comunicación como algo negativo, como de odio hacia Rocío. Y ya los asesinos, al no tener pruebas determinantes de quién podía ser el asesino y hay una gran presión mediática, los medios de comunicación sin ningún tipo de certeza declaran que hay 2 hombres y una mujer sospechosos del crimen y que la mujer es Dolores Vázquez. A partir de ahí, Alicia ve todo eso y se cree absolutamente todo lo que cuentan en la televisión. Coge el teléfono y llama a Dolores y le dice que sabe que ha sido ella la asesina de su hija. Y de aquí a Alicia no le sacará nadie durante mucho tiempo. No sé si a día de hoy sigue pensándolo, pero estuvo aferrada a la culpabilidad de su expareja durante muchos años. Dolores va a declarar a los juzgados, está en estado de shock, aturdida, y la gente se agolpa en las puertas de los juzgados, llamándola asesina y dirigiéndole todo tipo de insulto. La familia de la víctima creyó a pies juntillas a la Guardia Civil, como creería cualquier persona a la Guardia Civil, y ese convencimiento se transmite a los medios de comunicación, porque ¿quién no va a empatizar con una madre que ha perdido a su hija? Dolores se convirtió en una asesina ante los ojos de todos. Si se enfadaba, porque se enfadaba. Si se mantenía fría, era porque era fría y calculadora. Si lloraba, era porque tenía remordimientos de conciencia o porque quería dar pena. Entonces, hiciera lo que hiciera, todo se justificaba, porque nosotros en nuestra mente ya la habíamos condenado. El mensaje que lanzaban de ella era celosa, lesbiana y antipática. Era una mujer odiosa y fría, la madrastra de Blancanieves. Pero a Dolores le daba igual la imagen que proyectaba, porque creía, ingenua de ella, que la inocencia o la culpabilidad se ganaban en los tribunales y no en la calle. Dolores, cuando llegó a juicio, llevaba 18 meses en prisión provisional y estaba derruida, todavía más seria de lo que era. Dolores llegó a ese juicio ya condenada de antemano. Le juzga un jurado popular, gente que vive en sociedad, influenciada por lo que han visto y oído fuera de ese juzgado. Fue un juicio centrado en la relación que la acusada había mantenido en el pasado con la madre de Rocío, y en la relación maternal que la acusada había tenido hacia Rocío. El juez no intervino para frenar ese curso irregular del procedimiento porque no había ninguna prueba concluyente.
La Guardia Civil declara en el juicio que las huellas dactilares encontradas en la bolsa de plástico no se correspondían con las de Dolores Vázquez, que las fibras encontradas en el cadáver de Rocío no coincidían con las fibras de la ropa de la acusada y que las huellas del coche de Dolores no correspondían con las huellas de los neumáticos del vehículo utilizado en el crimen. Es decir, no existía ninguna prueba que la pudiera incriminar. Aparte de que era lesbiana y antipática, claro. Su abogado, Pedro Apalategui, consiguió desmontar el juicio. Le falló la comunicación, no entró a los platós de televisión, no habló con los medios a la salida y todo ello sumado al papel del fiscal que fue el de dibujar una Dolores Vázquez capaz de matar. El fiscal explica que hay unas fibras encontradas en la escena del hallazgo del cadáver de Rocío que se podrían vincular a Dolores, pero resulta que no era verdad, no había tal equivalencia. No existía ningún tipo de relación entre lo que él decía que tenía relación con Dolores y de hecho no se pudo demostrar. Finalmente, el jurado toma una decisión sobre Dolores y la decisión es demoledora. Dolores no pensaba ni por un momento que de allí iba a salir con una condena por asesinato, porque estaba convencida de que ese error judicial o el error de la Guardia Civil se iba a subsanar con un juicio justo, en el momento de la lectura del veredicto. La condena era de 15 años de prisión por el asesinato de Rocío Baninkoff. El jurado la declara culpable, pero Pedro Apalategui considera que el jurado no motiva ese veredicto, es decir, que no da las razones por las que considera que esta mujer es culpable. Decide que no está motivado y lo recurre. Lo que hace el Tribunal Superior es una decisión salomónica. Pide que se repita de nuevo. Les dice, inténtenlo hacer bien esta vez. Demostró que había preguntas que no se habían contestado, que el juez había dejado pasar fallos, por lo que se tenía que repetir el juicio. De momento Dolores podía salir porque ya no tenía una condena, pero seguía con la incertidumbre de saber que tarde o temprano tendría que volver a tener que sentarse en el banquillo y a pasar por lo mismo que había tenido que pasar de nuevo. Dolores se pasó esos días con su madre, abrazándola, porque tenía miedo de no poder hacerse cargo de ella si la consideraban culpable, y cuando salía de su casa y la entrevistaba algún medio de comunicación, seguía con su rudeza y antipatía. También concedió una rueda de prensa en la que proclama una vez más su inocencia. Llegamos al 14 de agosto de 2003, han pasado casi 4 años de la desaparición de Rocío y a 20 kilómetros de Mijas, en Coín, se encuentra Sonia Caravantes, que es una chica que había vivido toda su vida en Suiza, hasta los 15 años, pero había vuelto a Coín. Sus padres habían emigrado para trabajar a Suiza, pero eran originarios de allí, por lo que habían decidido volver a su tierra y Sonia se había adaptado sin ningún problema. En agosto es la feria de Coín y Sonia, como cualquier chica de su edad, tiene ganas de divertirse, por lo que no piensa faltar una noche a la feria. Esa noche había quedado con sus amigas y a las 5 de la mañana regresa con algunas de ellas y se dirige hacia casa y llegados al punto en el que cada una tiene que tomar su camino, se separan. Sonia está a pocos metros de su casa, pero no llegará nunca. Alguien la sigue por detrás. Un hombre corpulento empieza a golpearla y logra dejarla inconsciente. En el forcejeo, Sonia empieza a sangrar dejando manchas en el capó de un coche aparcado junto a la puerta de su propia casa. Aprovechando que está inconsciente, el hombre coge su coche para ponerlo a la altura del cuerpo y así introducirlo en el maletero y se aleja. Conduce varios kilómetros hasta encontrar un lugar solitario y oscuro, seguro de que nadie podrá verlos. Saca a Sonia del maletero y la coloca en la parte trasera del coche. Con la chica aún semi-inconsciente continúa golpeándola al tiempo que comienza a desnudarla. A causa de los golpes pierde el conocimiento. Entonces el hombre coge la camiseta de Sonia y se la coloca alrededor del cuello y aprieta hasta que acaba con su vida. El asesino ve que las grandes piedras que hay cerca del vehículo le pueden servir para tapar el cadáver. Aprovecha también una pequeña cavidad que hay en el terreno y la tapa con algunas de esas piedras.
A medida que se aleja del lugar del crimen, se va deshaciendo de las prendas de Sonia y las va tirando por la ventana. Los padres de Sonia se dan cuenta de que su hija no ha pasado la noche en casa, así que denuncian su desaparición y se inicia una búsqueda tremenda por los alrededores del pueblo. Pero la angustia empieza a crecer cuando a pocos metros de su casa, en ese coche que había aparcado delante de su casa, encuentran manchas de sangre. Y aquí es cuando todo el mundo se empieza a dar cuenta de las coincidencias que tiene este caso con el caso de Rocío Baninkoff. Los medios empiezan a publicar noticias con titulares como el del periódico Sur, que tenían titulares como «Terribles coincidencias». Y es que las dos desaparecen yendo a la feria de su pueblo. Rocío tenía 19 años y Sonia 17. Al cabo de 6 días de su desaparición aparece el cadáver de Sonia en un paraje oculto en unas rocas y la autopsia determinó desde el primer momento que había sido asfixiada con una camisa. En la autopsia pueden extraer ADN del agresor en el interior de las uñas de Sonia. En un intento de defenderse, Sonia había arañado a su agresor y este ADN, amigos, coincide con la colilla de Royal Crown que es encontrada en el lugar donde aparece Rocío y que os he mencionado antes. Por tanto, la misma persona había estado en los dos escenarios de los dos crímenes y no era Dolores, porque el ADN pertenecía a un varón. Así que por lo menos deciden posponer el juicio a Dolores, esperando avanzar en esa nueva investigación. Resulta que uno de los cabos de los que todo el mundo se había olvidado, que es esa famosa colilla de Royal Crown que estaba en la investigación desde el primer momento, era la clave para determinar en realidad qué había sucedido y también para que Dolores Vázquez quedara completamente libre. Ahora había que determinar a quién pertenecía ese ADN y para ello hizo falta una protagonista inesperada para resolver este rompecabezas: Cecilia. ¿Y quién era Cecilia? Pues bien, Cecilia estaba casada con un hombre llamado Tony Alexander King. Casada cuando ocurrió la muerte de Rocío y ya expareja cuando ocurrió la de Sonia. Cuando matan a Sonia Caravantes, Cecilia relaciona los dos casos, así que va a la policía y les cuenta algo. Les cuenta lo que ocurre la noche que matan a Rocío en su casa, y es que este señor llega, se ducha y hace una cosa rarísima para ella. La ropa que se ha quitado de repente no está en el baño. Y eso a Cecilia le extraña, porque Tony, como buen marido, dejaba que la ropa se la recogiera su mujer, porque era trabajo de ella recoger lo que él dejaba tirado. O quizá pensaba que mágicamente la ropa volaba al cubo de la ropa sucia. No sabemos, estoy bromeando obviamente. El hecho es que este hombre ese día se preocupa de hacer desaparecer la ropa que llevaba antes de ducharse, cosa que normalmente, como os he dicho, no hacía. Y además le observa una herida en el torso de la mano y otra en una rodilla. Esto es lo que Cecilia cuenta a la policía y además da un dato importantísimo, y es que Tony cambia de marca de tabaco, pero en el momento en el que matan a Rocío Baninkoff, él fuma Royal Crown, que es la marca de tabaco que encuentran en la colilla donde desaparece Rocío. También hallan en el maletero de su coche 2 botes de pulverizadores para disolver sangre, y cuando levantaron los asientos traseros y dejan actuar el luminol detectan muchísima sangre introducida a través de la tapicería, restos que había tratado de limpiar, y las alfombrillas de los asientos traseros y del copiloto no estaban. Cuando la policía sabe que tiene que fijarse en Tony King, empiezan a obtener datos escalofriantes. Se ponen en contacto con Reino Unido y le dan el mote con el que allí se conocía, un nombre muy tranquilizador, por cierto, y es que en Reino Unido este hombre era conocido como el estrangulador de Holloway. Era ese mote con el que Tony King actuaba en Reino Unido y era el típico perfil de depredador sexual. Elegía a sus víctimas, las seguía, las acechaba, las golpeaba y se aprovechaba de ellas.
Ahora los investigadores saben que tienen que obtener ADN de este sujeto a toda costa, así que se informan de los lugares que suelen frecuentar y un par de agentes de paisano se ponen a tomar copas cerca de él, esperando que fume, y no tienen que esperar mucho porque enseguida consiguen esa colilla y voilà, el ADN de esa colilla coincidía al 100% con la colilla encontrada cerca del cuerpo de Rocío y en las uñas de Sonia Caravantes. Tony King había llegado a España en 1997, estrenando nueva identidad, a pesar de haber dejado en Reino Unido un amplio historial delictivo, 7 vio y algún atraco a mano armada, pero ya había cumplido condena, así que ahora podía vivir tranquilamente en la provincia de Málaga, sin que nadie pudiera llegar a imaginar su pasado. Era un delincuente que tenía unos antecedentes marcados de delitos contra las mujeres. Usaba la excitación de la chica con el objeto de excitarse más al ver que ella estaba sufriendo y poder satisfacer sus más bajos instintos, pero no las llegaba a matar. Pero, queridos amigos, esto era un golpe bajo para la Guardia Civil, porque suponía reconocer que Dolores era inocente. Así que intentan de todas maneras relacionar a Tony King con Dolores. Querían a toda costa hacerla entrar de nuevo en ese rompecabezas. Y todo porque habían coincidido unos meses trabajando en un hotel. Yo no sé nada de este hombre, yo no sé nada de nada. Yo lo único sé que es que me han linchado una vez y estoy muerta de miedo de que lo vuelvan a hacer. Dolores estaba cabreadísima, viendo que la querían volver a meter en todo ese tinglado a toda costa. Y es que más allá de lo que pudiera coincidir remotamente en alguna empresa, no hay nada que acredite que ellos fueran amigos, que tuvieron una relación personal, que hubieran hablado o que hubieran cenado en algún sitio. Así que finalmente Dolores queda fuera de toda investigación. Pero amigos, a esta mujer le destrozaron la vida. Se tuvo que marchar de España, vender su casa para pagar el proceso y los abogados y volvió a Reino Unido, creyendo que allí, como sabía el idioma, le iba a ir mejor. Pero no encontraba trabajo ni allí ni en España, porque cuando se enteraban de quién era no le daban trabajo. Le dieron una pequeña indemnización que tuvo que usar para pagar abogados y actualmente tiene una pequeña pensión de 400 euros y vive en su pueblo de origen, que está en Galicia, apartada y siempre con esa losa que nadie le quitará nunca, y es que siempre será la del caso de Rocío Baninkoff. Y ahora conozcamos un poco mejor el historial delictivo de Tony King. Además de estos 2 crímenes, había cometido 3 agresiones sexuales más en Málaga. También fue investigado por la desaparición de María Teresa Fernández, una chica de Motril, a la que se le perdió el rastro en agosto de 2000, cuando se dirigía a la feria de su pueblo y que a día de hoy está sin resolver. King, que su nombre real es Tony Alexander Brumvik, en 1986, cuando apenas contaba con 19 años de edad, fue condenado a 10 años de cárcel por una serie de agresiones a mujeres con estrangulación, pero sin llegar a matarlas, en Londres. Tras salir en libertad en 1991, volvió a ser condenado por robar a una mujer a punta de pistola. Salió de la cárcel en 1996 y cambió su nombre legal a Tony Alexander King. En 1997 se mudó con su mujer Cecilia al sur de España y es aquí cuando empieza todo lo que os acabo de contar. Cuando lo arrestan, admite ser el autor de 2 crímenes, tanto de Rocío como de Sonia. Una semana después de su detención, implica a otro hombre llamado Robert Graham, que siempre estuvo al corriente del crimen, y lo detienen por un delito de encubrimiento, pero 2 días después lo pusieron en libertad. Graham cuenta en su declaración que Tony, después del crimen de Rocío, acudió a su casa muy alterado, asegurando que había secuestrado a una chica y que no sabía si la había matado o estaba inconsciente, pero Robert dice que no le creyó y le dijo que se marchara inmediatamente de su casa. Pero Robert también declaró que había visto en el coche de King unas bolsas de plástico con ropa y un martillo viejo con el mango de madera. Al cabo de unos días, King vuelve a cambiar su declaración y lo acusa del asesinato
asesinato de Rocío y cada vez que declara se inventa una nueva historia. En una de ellas implica de nuevo a Dolores Vázquez, y es que este tipo de personas son inteligentes, cuidadosas, manipuladoras. Si se ven acorralados, mentirán, se desdirán, imputarán a otras personas para conseguir liberarse de las acusaciones. En octubre de 2005 lo condenan a 36 años de cárcel por el crimen de Sonia. Un año más tarde se vuelve a sentar en el banquillo por el crimen de Rocío y le condenan a 19 años de prisión. Tanto Dolores Vázquez como Robert Graham son exonerados de cualquier tipo de culpa. El perfil psicológico de King después de todo este expediente no hace falta que os diga que es inquietante, pero amigos, los expertos lo definen como una persona impotente y eso le provocaba una fuerte frustración que pagaba con las mujeres. Esa frustración la compensaba también con un culto al cuerpo y es que estaba obsesionado con el gimnasio. Consumía mucho alcohol y eso también hacía que fuera violento. Padece un trastorno antisocial de la personalidad y no se trata de un enfermo mental, dado que conserva su capacidad de entender y obrar, como para responder a los hechos que se le imputan. Carece de empatía, no tiene sentimiento de culpa y arrepentimiento, con tendencia al egocentrismo y con alto grado de manipulación en beneficio propio. Desde su condena ha pisado 3 cárceles españolas, siempre en régimen de aislamiento. Tras su detención y durante la fase de instrucción y juicios estuvo en la cárcel de Alhaurín de la Torre, Málaga. En julio de 2004 le trasladaron al centro de Albolote, Granada, y ya desde 2008 se encuentra en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, por su peligrosidad extrema. Esta última catalogada de máxima seguridad. Su día a día consiste en pasar 21 horas en una celda individual de 8 metros cuadrados, de lunes a domingo, todos los días del año. Desayuna, come y cena tras los barrotes y diariamente se procede a cachearle y registrar sus pertenencias. El contacto con otros presos o funcionarios es muy limitado y hasta 2033 no se prevé que consiga ningún tipo de permiso penitenciario. Será cuando quede en libertad a los 68 años. Además, Scotland Yard sigue investigando la participación de King en el asesinato de 2 niñas más en Reino Unido durante el periodo en el que mató a Rocío y Sonia. La única vez que King salió de la cárcel fue en septiembre de 2007, cuando acudió bajo custodia policial al funeral de su hija. La hija que tuvo con su mujer Cecilia murió ahogada en una piscina. Sí, amigos, lo sé, esto también es un hecho absolutamente inquietante. Su hija de 10 años murió de esa trágica forma mientras él estaba en la cárcel, pero no he conseguido mucha más información sobre ello. Toda la información que he conseguido encontrar tratan el tema como un ahogamiento fortuito en la piscina familiar. Y esta es toda la información que tengo sobre el caso Baninkoff-Caravantes. Decidme qué pensáis. ¿Creéis que la policía hizo todo lo posible por encontrar al culpable? ¿Creéis que la muerte de Sonia Caravantes se podía haber evitado? Estoy deseando leer vuestras opiniones. Os espero la próxima semana con más historias crime.